cordial saludo a la estimable teleaudiencia. El tema que trataré este día necesita aclaración por aquello que se repite constantemente y no es correctamente lo que se dice. El tema es ahora: ¿los árabes y judíos fueron acaso enemigos históricos? El concepto admitido de un pleito histórico entre judíos y musulmanes es totalmente erróneo, ya que hasta épocas recientes existió una histórica convivencia entre ellos, siendo los judíos a veces los protegidos de los musulmanes y otras veces sus compañeros de infortunio. El erudito Ricardo H.S. Elía se hace la siguiente pregunta: ¿fue solo casualidad o mero pragmatismo el hecho de que un califa cordobés como Abderrahmán III tuviese en la figura del judío Hasdai ibn Shaprut a su mejor ministro y médico, y que otros judíos se convirtieran en los visires más poderosos de Granada? ¿Fue resultado del azar el hecho de que viajeros judíos como Benjamín de Tudela o Jacobo de Ancona recorrieran casi todo el mundo árabe durante los siglos XII y XIII sin salvoconductos y sin ningún tipo de trabas o cuestionamientos? Los ejemplos de la convivencia entre judíos y árabes en el Andalus, Sefarad, Andalucía, abruman por su número y hablan a las claras de que judíos y árabes eran parte activa e integrada de una sociedad pluralista basada en la creencia de que unos y otros eran hijos del mismo Padre. La historia aporta la esperanza que hoy nos ofrece la política. En la Edad Media, la civilización musulmana, que entonces brillaba por el dinamismo y el prestigio de su filosofía, su literatura y sus ciencias, ejerció una gran influencia sobre la cultura judía. En aquella época, sabios, eruditos, poetas y literatos judíos escribieron en árabe la mayoría de sus obras. La autoridad omeya les permitía el libre ejercicio de su culto en la sinagoga, su nuga. En la Granada sirí, el jefe del consejo de la comunidad era el famoso visir judío Samuel ben Nagrallah. Los Banu Nagrallah fueron muy versados en las letras árabes y, según los historiadores árabes, su magnífica biblioteca de Granada contenía todas las disciplinas islámicas. Donde mejor se patentiza la simbiosis judeo-arábiga es en los escritos de tres maestros de la poesía hispano-hebraica: el Shlomo ibn Gabirol, Moshe ibn Ezra y Yehuda ha-Leví. Entre los judíos del Emirato Nasrí encontramos a letrados como Abraham Gavison. También había grandes especialistas en liturgia como los malagueños Abraham ben Meir Abisamra y Jaim ben Ismelis. Este último viajó a Argel en la primera mitad del siglo XV para consultar con el célebre rabino Simón ben Semán ben Durán, de origen mallorquín. Otros grandes sabios: Hasdai ben Ishaq, que era un médico brillante; Sulaimán ben Yahya, conocido como Ibn Jibir; Abu al-Fadl Hasdai, habitante de la ciudad de Zaragoza; el sevillano Abu Ishaq Ibrahim ben Sahel al-Ishbili al-Israeli, de origen judío, fue un notable poeta que se destacó en el estudio de las ciencias coránicas y llegó a ser secretario del gobernador de Ceuta, Abi Ali ibn Halas. Maimónides fue un sabio judío que hablaba y escribía en árabe y que se convirtió en médico personal y protegido del último califa fatimí, Al-Adid, y del sultán Saladino, que reconquistó Jerusalén para el Islam en 1187. Incluso las influencias del sufismo sobre la cábala son notorias. No es ninguna casualidad que Moisés de León, que residió una buena parte de su vida en Guadalajara, España, publicara el Sefer HaZohar, el libro del esplendor, obra considerada por los cabalistas como el auténtico libro sagrado de la cábala. Pero la interacción judeo-musulmana no se redujo al Andalus, sino que se extendió a todo el mundo árabe e islámico de entonces. Citemos los casos de Saída Gaón, un sabio judío radicado en Bagdad, y su contemporáneo al-Israeli, el célebre oculista y filósofo judío nacido en Egipto, que ejerció en la ciudad de Cairán, Túnez. En el oriente, Rashid el-Din, nacido en el seno de una familia de médicos judíos de Hamadán, Irán, médico, promovió la construcción de hospitales e importantes edificios. Manuel Brudo, llamado a veces Brudos Lusitanos, un criptojudío portugués que escapó de Portugal en 1530 y que al llegar a Estambul, Turquía, pudo practicar el judaísmo con entera libertad.
Moshe Hamon y Musa Yalinus al-Israeli fueron dos eminentes médicos judíos. En el siglo XVI, numerosos judíos bajo la protección árabe musulmana llegaron a Jerusalén. En 1535, David Rossi, un judío italiano, observó que los judíos ocupaban puestos incluso en el gobierno, algo que resultaría inconcebible en la Europa de aquel entonces. Él decía: aquí no estamos en el exilio como en nuestro país, en Europa. Aquí los guardianes de las aduanas y los peajes son judíos. No hay impuestos especiales para los judíos. Los tribunales protegían a los judíos y aceptaban su testimonio. Joseph Nassí, un judío portugués bautizado a la fuerza, se instaló en Estambul a partir de 1554, donde pudo practicar libremente sus creencias judías, etc. Un fenómeno poco conocido, pero no por eso menos trascendente, es la aparición de una pléyade de especialistas de origen judío de diversos países árabes, y también no solo en cultura general, sino que en temas árabes e islámicos en el siglo XIX, que se encuentran por centenares. Judíos y musulmanes pagarían un alto precio por esta afinidad. La unidad política, económica, cultural y religiosa de los judíos y musulmanes en Al-Ándalus, del 711 a 1492. Durante las cruzadas de 1099 a 1291 y a lo largo de la historia del Imperio Otomano, 1299 hasta 1909, hizo nacer las fobias antisemitas entre los europeos. El judío como aliado del musulmán era algo inconcebible para la paranoia que asolaba la Europa alto medieval. Los cruzados veían a los judíos muy parecidos a los musulmanes en costumbres y creencias. El culto a un solo Dios en lugares desprovistos de símbolos e imágenes. La práctica de la circuncisión. La no ingestión de carne de cerdo. Su preocupación por la higiene, etc. La matanza de judíos por los cruzados en Alemania durante 1096 constituyeron los primeros antecedentes de una enfermedad incurable aparecida en Europa, el antisemitismo, contra judíos y árabes, con énfasis en los judíos hasta 1944 y con énfasis en árabes y musulmanes después de esa fecha. Lo demás es historia reciente. En la práctica, exceptuando la época presente, en el mundo árabe y musulmán se tiene constancia de las buenas relaciones históricas con las comunidades judías. No existió nunca discriminación alguna, ni holocausto, ni vulneración de los derechos humanos, ni genocidio alguno. Contrario a Europa, los judíos siempre fueron bienvenidos en momentos de adversidad en el mundo árabe musulmán y protegidos en momentos del apogeo árabe donde se desarrollaron conjuntamente. Vimos un notable desarrollo de la comunidad judía en España durante el dominio musulmán en el Andaluz sefarad, y luego de su expulsión forzada en 1492 fueron acogidos con benevolencia y amistad en el Imperio Otomano musulmán. Fuera de ello, un caso bastante pintoresco y prácticamente desconocido en Occidente lo constituye la costumbre ancestral en Jerusalén que empezó en el siglo XII con la persecución de judíos y musulmanes en el reino latino de Jerusalén, fundado en 1099 por Godofredo de Bouillon y continuó aún después de que éste terminara en 1187, cayendo en desuso hasta cuando empezaron los movimientos europeos de la recuperación de Palestina en 1896 con el manifiesto sionista de Teodoro Herzl y la formación del Estado judío, que fue seguido por influencias negativas en las otrora comunidades hermanas judías y árabes de Palestina, especialmente Jerusalén. La rivalidad palestino-israelí es reciente y la historia que no puede esconderse indica que existió anteriormente un alto grado de hermandad y de unión compartiendo la misma historia y los mismos enemigos. He aquí la costumbre, vigente desde principios del siglo XII hasta finales del siglo XIX en el mundo musulmán, especialmente Jerusalén. Desde tiempos inmemoriales existía en Jerusalén una costumbre emocionante. Los niños judíos y musulmanes nacidos en el mismo barrio y en la misma semana eran tratados por sus familias como hermanos de leche, una hermandad reconocida en la religión judía y en el mismo Corán. El niño judío era amamantado por la madre palestino-musulmana y el niño árabe musulmán por la madre palestina judía.
Esta costumbre establecía relaciones íntimas y duraderas entre las dos familias y las dos poblaciones. La costumbre cayó en desuso hasta entrando al siglo XX. Con esta referencia quiero refutar el mito de la enemistad tradicional entre judíos y árabes que se repite en los medios de comunicación recientes. La historia, hasta la funesta intervención en Oriente Medio por los europeos durante el siglo XIX y siglo XX, no había conocido conflictos serios entre ellos. Muy al contrario, estas dos ramas de la raza semítica habían vivido durante muchos siglos pacíficamente en Tierra Santa y en todo el mundo árabe musulmán. El antisemitismo es una invención de Occidente. Tiene sus raíces en el mundo grecorromano y las primeras persecuciones de judíos tuvieron luego en la Alejandría helenística y se agudizó con la destrucción de Jerusalén por Tito, el emperador romano, en el siglo I, año 70 después de Cristo. Se intensificaron durante el oscurantismo medieval de Europa, cuando el pueblo judío fue difamado atribuyéndole el asesinato de Jesús sin serlo. Cuando los cruzados conquistaron Jerusalén en el año 1099, pasaron a cuchillo a todos los palestinos que encontraron allí. No solo a los habitantes musulmanes, sino también a los judíos y al final a los cristianos de distintas iglesias tradicionales dentro de la mismísima iglesia del Santo Sepulcro, en una de las matanzas más horrorosas de la historia. Y también durante los siglos que siguieron, los países árabes fueron un refugio para sus hermanos judíos perseguidos en Europa. Las víctimas de la Inquisición española, los llamados sefardín o sefaradíes o sefardíes, huyeron a los países árabes del África del Norte y hasta Egipto y el Oriente Medio, donde fueron recibidos fraternalmente. E incluso recibieron puestos de gobierno en las mismas cortes del Imperio Otomano musulmán. También se embarcaron juntos al nuevo continente durante la colonización española de las Américas. De la misma manera, este mundo árabe fue en el siglo XIX y XX refugio para los judíos que escaparon de las persecuciones en la Europa central y oriental, de aquellas horribles matanzas de Polonia y Rusia y posteriormente del detestable holocausto nazi. Con toda razón, la Enciclopedia Hebraica en su edición española de 1936 decía: durante varios siglos, los países islámicos fueron la verdadera salvación para los judíos europeos. Todavía entre las dos guerras mundiales en Marruecos y en Túnez, hasta después de 1945, hubo judíos que figuraron como ministros en los gobiernos árabes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el rey de Túnez y el rey de Marruecos emplearon todos sus esfuerzos para proteger a sus súbditos judíos contra las leyes racistas del régimen del mariscal francés Pétain durante la Segunda Guerra Mundial. Y el autor judío Éric Rouleau escribió en el prólogo del autor sirio Sami al-Jundi, Juif et Arab, que como judío que pasó su infancia y su juventud entre los árabes, puedo atestiguar que el antisemitismo es completamente ajeno a las tradiciones y a la mentalidad de los pueblos de Oriente Medio. Por otro lado, ¿cómo pueden ser los árabes antisemitas si ellos son básicamente semitas también? No obstante lo anterior, ojalá que la paz y la concordia, revestidas de justicia, se entroniten en los momentos presentes en el Medio Oriente y en todo el mundo. En el caso de Tierra Santa, los problemas son complicados y parecen insalvables, pero para Dios, el único Dios, el Dios de todo, todos y todas, no hay nada imposible. Pidémosle a ese Dios, uno solo, único, poderoso, todopoderoso y todo misericordioso, que establezca la paz universal que la humanidad tanto necesita. Amén.